Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de mi buen amigo, el diputado Elpidio Báez. Elpidio, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco en que en esta coyuntura, en esta ocasión, tú hayas correspondido a la invitación a este conversatorio de la FINJUS. Tú eres presidente de la Comisión de Interior y Policía. Tiene grandes responsabilidades ahora con todo lo que tiene que ver con la reforma al Ministerio de Interior y Policía y con la reforma a nuestra Policía Nacional. Y también eres miembro del Consejo Nacional de Migración. Ustedes han trabajado algunos proyectos y nada, esas son las cosas que quisiéramos compartir con el televidente a los fines de que vayamos informando de qué es de lo que se trata. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Yo soy fanático de este programa. Se lo he dicho a usted, cada vez que hacen un programa que impacta en temas que son de interés nacional, yo lo he llamado para felicitarlo. Muchísimas gracias. Bueno, inclusive hemos hasta hecho viajes juntos. Así es. Hemos ido a Washington, a Chicago, a Los Ángeles, a Nueva York, a Colombia, a Nicaragua, con la finalidad de ver qué podemos encontrar en esos países, qué fue lo que pasó en las reformas que ellos le hicieron a la policía que resultó ser exitosa. ¿Cómo anda la reforma policial? Vemos que tú estás en una comisión que está conociendo de dos proyectos. Así es. ¿Por dónde va la cosa? Muy bien, la Comisión Permanente de Interior y Policía fue apoderada de dos proyectos. Uno, presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, y el otro presentado por el diputado Elías Cerrulle. Tenemos la ventaja de que el proyecto que presentó el presidente de la Cámara es el proyecto trabajado por la Comisión Bicameral. Claro. Senado, Cámara de Diputados, que recorrió el país. Claro. Con vistas públicas. Claro. Una vista pública muy importante en la que FINJUS participó en el Salón de la Asamblea Nacional. Así es. Fuimos a Santiago. Estuvimos en Barahona también. En Barahona también. Y en La Romana también. Entonces hubo un proceso de consulta que lo recogió este proyecto, que fue aprobado por el Senado y entonces fue a la Cámara de Diputados, pero el procedimiento constitucional se agotó y entonces el proyecto perimió y fue sometido de nuevo. Ahora, ¿cómo queda el proyecto? Porque, por ejemplo, hay una realidad y todo lo que estamos trabajando en la reforma policial estamos conscientes de la importancia de esta institución. Mira, nosotros estamos trabajando con mucha seriedad y con mucho rigor, porque la Policía Nacional es una institución demasiado importante para la seguridad interna, para la seguridad ciudadana. Y en un sistema democrático no podemos permitir que la policía tenga las falencias y las debilidades que presenta nuestra Policía Nacional. Y justamente este proyecto tiene la intención de corregir esas debilidades, fortalecer la policía, cambiar el concepto policial, pero sobre todo, y este es mi punto de vista personal, la reforma policial, el relanzamiento de la Policía Nacional tiene que descansar en el fortalecimiento de sus recursos humanos. Claro. Si no tenemos recursos humanos motivados, bien pagados, capacitados, donde se respete la carrera policial, evidentemente que podemos sacar una buena ley, pero la policía no va a avanzar. Ahora bien, hay otro elemento sumamente importante, la voluntad. Ese es el factor determinante para impulsar una buena reforma policial. La voluntad del Poder Ejecutivo, la voluntad de la élite política dominicana. ¿Por qué hablo de la voluntad? Nosotros
senadores y diputados, fuimos invitados el lunes a visitar las instalaciones del Sistema Integrado de Emergencia 911. Que es bueno que se inauguró el viernes de esta semana. Así es. Inclusive esa inauguración fue el presidente de la República, en donde estuvimos tú y yo. Así es, así es. Todos los senadores y los diputados salimos boquiabiertos. Claro, claro. Porque el 911 no tiene nada que envidiarle a ninguna nación desarrollada. Yo le dije al ministro Gustavo Montalvo que esa voluntad que el Ejecutivo puso para echar a andar un sistema que viene a dar respuesta a la ciudadanía cuando tenga una emergencia o cuando esté en una situación de riesgo, esa voluntad es la que queremos para transformar la policía. Claro, claro. Tú pudiste ver ese edificio, pudiste ver... La tecnología que hay ahí, señores. La tecnología... Y el personal, te ubica cada policía claro, claro. en servicio. Te ubica cada unidad motorizada, cada camión de bomberos, cada ambulancia, por dónde se está desplazando. Si el vehículo está apagado, si el vehículo está encendido y está detenido, si el vehículo está circulando, si el vehículo se está desplazando a alta velocidad. En un monitor de computadora, varios operadores van identificando el movimiento de esos vehículos que tienen que moverse solo para darle un servicio a un ciudadano en riesgo. No, la verdad es que a mí me llamó la atención. Yo salí de ahí pensando, porque los niveles de nitidez que tienen las cámaras, parecería que uno se va a tener que bañar en traje de baño en su casa, honestamente hablando te lo Sí. digo, si el asunto no se emplea como estamos apostando a que sea utilizado el 911 como herramienta. Ahora, tú hablabas de la carrera policial. Correcto. Yo no sé si tú te recuerdas cuando estuvimos en Colombia, Sí. que tiene una de las escuelas policiales más emblemáticas de Iberoamérica. Sí. ¿Cómo ustedes están visualizando esto en la ley? Sobre todo en una institución en donde más del 70% de sus miembros no son de carrera. O sea, no tienen un compromiso con la institución. ¿Cómo ustedes vienen valorando eso? Bueno, la ley contempla la creación de una dirección educativa institucional, Así mismo de es. educación superior. Es decir, esto incorpora el elemento formativo obligatorio para el policía para poder ascender en su carrera policial. Tú no puedes darle a un policía la función de oficial si antes no ha ido a una escuela de estudios superiores para formarse en esa área. Y si tiene pretensiones de continuar ascendiendo en la propia institución, entonces debe ir completando estudios formativos, de forma tal que tengamos a unos policías no solo preparándose para ser policías profesionales, para ser policías eficaces, sino que cuando ellos dejen la institución pueden incorporarse a la vida civil con una profesión. Claro, claro. ¿De acuerdo? Claro, y claro, pueden, claro. cuando entiendan que ya no deban pertenecer a la institución, entonces pueden dar servicios profesionales, pero esos conocimientos y esas capacidades la adquirieron en la institución. De modo que es fundamental la formación del policía, por eso se crea la Dirección de Estudio Superior para formar el policía, tanto para formar a los alistados como para formar a los suboficiales y formar a los oficiales, para que tengan una conciencia cabal de su responsabilidad como policía. De modo que el tema formativo ocupa una parte central en la reforma policial. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas la policía de Los Ángeles, que es probablemente la policía que menos miembros tenga en los Estados Unidos, cuando Los Ángeles tienen una extensión territorial muy grande. Será el estado más grande Y solamente la policía tiene 10.000 miembros.
Sin embargo, acuérdate que a lo interno de esa policía había otra policía. Así es. Que era la que tenía que ver con asuntos internos. ¿Cómo se diseña? O sea, ¿a qué ustedes están aspirando en esta ley de reforma policial? ¿Cómo institucionalmente quedará todo lo que tiene que ver con asuntos internos? Que a mi juicio es el Espíritu Santo de toda policía, el que te dice no lo haga. Si lo vuelve a hacer vas a tener problemas. Y es el que de manera permanente está vigilando a los miembros de la institución. La discusión que estamos haciendo va en 3 direcciones. Función de la Inspectoría General, que tiene que ver con la disciplina interna. Función del Departamento de Asuntos Internos, que pasaría a ser una dirección de asuntos internos y pasaría a ocupar una posición en el Consejo Superior Policial. Y la otra función es que la creación de comisiones independientes. Como en Los Ángeles. Para investigar Claro. indisciplinas, Claro, para claro. investigar situaciones de corrupción, situaciones de actuaciones excesivas en el uso de la fuerza por miembros de la institución. Hay otro mecanismo que nosotros estamos pensando, y es que la policía no se vigile a ella misma, no se investigue a ella misma, sino que haya un órgano Externo. externo. ¿Sería adscrito al ministro de Interior? Pudiera ser al Ministerio de Interior y Policía, o puede ser a la Procuraduría. Pero esa es una discusión. Ya yo he conversado con el ministro de Interior, con el procurador, porque hay que definir muy bien la propuesta que hace el Ejecutivo de la creación de comisiones independientes integradas por ciudadanos, personas que tengan una autoridad ética y moral y que pueda echar a andar una investigación que determine o que por lo menos prevenga que miembros de la policía puedan incurrir en actos de indisciplina o puedan incurrir en actos de corrupción pensando que no va a ser sancionado, porque lo que se busca es establecer sanciones. Ya que usted lo hizo, usted será sancionado y no se le premia con la impunidad. No, definitivamente que sí. Además, este tipo de mecanismos, digámoslo así, a lo interno de la policía existen en todas las policías del mundo. Es decir, no es un mecanismo novedoso que nuestros congresistas o el Ejecutivo se esté inventando, sino que lo que hay que procurar que lo que nosotros diseñemos en esta propuesta normativa realmente funcione. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y me preocupa que Asuntos Internos esté adscrito al Consejo Superior Policial. O sea, yo creo que debe de estar adscrito, como muy bien tú señalas, a una institución más independiente, o sea, que pueda garantizar que real y efectivamente el que se portó bien dentro de la institución sea premiado, pero el que se portó mal lo separen de la misma y que que se le apliquen las consecuencias que eso se requiere. Ahora, el Consejo Superior Policial, ¿cuál sería eventualmente su composición? Generalmente estos consejos, y estamos conscientes de que la mayoría de los miembros son miembros de la misma institución. Así y es. tampoco hay problema con eso. Porque si tú te vas al Consejo del Poder Judicial, son jueces. Si tú te vas al Consejo Superior del Ministerio Público, son miembros del Ministerio Público. Pero ¿cómo va a quedar dada la naturaleza institucional de la policía? La propuesta del Poder Ejecutivo crea 20 posiciones. Es decir, estaría integrado por 20 miembros. Pero son mucha gente. 18 direcciones de la policía, y los únicos civiles son el ministro de Interior y el procurador. Y el Procurador General de la República. Nosotros creemos que pueden funcionar perfectamente con la mitad. Y cuidado sin menos. Con la mitad. Estamos evaluando una propuesta de 11 miembros para el Consejo Superior Policial. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la función y cuáles son las atribuciones del Consejo Superior Policial? Es el organismo que administra y genera normas
El que traza la política de la policía. Y punto. Entonces, por vía de consecuencia, todos los generales con responsabilidad no deberían estar en el Consejo Superior Policial. Deberían estar las áreas que sean vitales para el funcionamiento de la institución. Hablamos del jefe de la policía, que pasaría a ser director general de la policía. Claro, claro. Y ya hay un consenso con eso. Sí, ya hay un consenso en ese sentido. La misma institución inclusive ya lo admite. Así es. El subjefe de la policía estaría la Dirección de Asuntos Internos, estaría... lo que tiene que ver con la escuela. La escuela, recursos humanos, en fin, el área financiera, pero en sentido general, este organismo no debe ser macrocefálico. Porque si no, no va a funcionar. Incluso la propuesta del Ejecutivo lo que refleja es la distorsión y la deformidad de la propia Policía Nacional en su cuerpo, se reflejaría en su cabeza. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa con el cuerpo de la Policía Nacional? Claro. Más del 40% de los miembros de la Policía Nacional son oficiales. Pero eso es increíble. Son generales, coroneles, tenientes coroneles. Es muy difícil dirigir capitanes, esa institución. mayores, segundo teniente, primer teniente. Entonces, pero eso es muy difícil dirigir una institución. Imposible. La mayoría de los países. Pero ¿y quién puede con tantos jefes? La mayoría de los países, los oficiales se mueven en un rango de un 10 a un 20%. Pero acuérdate que en Colombia, que tiene 164,000 miembros, la institución, dado el problema Claro, histórica, la guerra. Los generales no llegan a 20. Bueno, eso es allá en Colombia. Aquí los generales pasan de 60. Por eso tú ves una cantidad de generales haciendo funciones que no son propias de su rango. Y entonces se relaja la función policial. Un 53% de los policías son alistados. Solamente el 53. El 53, entonces eso no es posible. Hay que cambiar esa lógica. Y de ese 53, el 60% le están dando servicio al sector privado. Mira, una de las cosas que porque esa es otra. Los niveles de incompatibilidades, ¿cómo ustedes lo han planteado en la ley? O sea, porque eso hay que prohibirlo ya. No solamente eso. El que quiere una seguridad que la pague. Yo tengo una casa que tengo fuera de la ciudad, yo la pago. Tiene que pagarla. La pago una seguridad privada. El que tiene un policía cargado, como se dice en la jerga policial. Es una falta de respeto a la institución. Es una persona que lo puede pagar porque es un empresario regularmente, un industrial. Entonces pueden pagar. Aquí con frecuencia tuve un empresario importante andando con un oficial y entran a una gallera a jugar gallo o se van a un hipódromo y un oficial debidamente vestido, correctamente vestido, haciendo la labor de asistente de un empresario que puede pagar su seguridad privada porque es una persona que tiene los recursos para ello. La seguridad debe ser asignada por el Ministerio Público cuando la persona así lo requiera debido a las circunstancias en que puede verse involucrado. Un testigo, claro. un juez, claro. un fiscal que esté llevando a cabo una investigación sumamente compleja. Claro. Entonces... se requiere. Se le asigna. Una asistencia, claro. Pero aquí no, o sea, y el presidente ha estado muy preocupado. Y eso no tiene que ver, con ese tema. Claro, y eso no tiene que ver con los niveles de salario de nuestros policías, porque la verdad, te lo digo, porque yo no creo que tanta gente tenga vocación al martirio en un país. O sea, esa institución tiene 33,000 miembros. Más del 90%, no, digamos el 80%, ni siquiera gana para cubrir la canasta familiar. Vemos que eso trae como consecuencia de que ellos tengan que realizar otras funciones. Muchas veces las realizan no de manera separada, sino como miembros de la institución. Así es. Pero no desde la institución. Vemos también que se da el caso de que muchos malos policías
no es dando servicio desde la institución, sino cuando están fuera de ellas, pero afectan a los que están dentro de la institución. ¿Cómo podemos resolver este bendito problema? Tú tocaste el tema salarial. Y junto con el tema salarial está la seguridad social. Está el tema de la seguridad social. Tú y yo estamos como en sintonía. Por eso yo te digo que no puede haber una reforma transformadora de la policía si no se atiende a sus recursos humanos. Un policía tiene que ser dignificado como un servidor público. Tú tienes que pagarle un buen sueldo. Por ejemplo, la mayoría de los policías que forman parte de la nómina de la policía no rinden servicio a la ciudadanía. Pero que eso no puede ser. Entonces tenemos más de la mitad de los policías que están en nómina no prestan servicio. Oye lo que te estoy diciendo. Gustavo Montalvo, durante la visita que hicimos senadores y diputados para conocer el sistema 911, él nos decía que ellos han incorporado 5,000 policías al sistema 911. Sí, así es. Y lo especializaron, ¿eh? Por eso tú ves en la calle permanentemente los policías. ¿Por qué? Porque el 911 lo ha recuperado. Y Gustavo me decía, mira, hay muchos empresarios y muchos funcionarios incómodos con nosotros, con los ejecutivos del sistema 911. ¿Por qué? Porque buscaron el policía, se lo quitaron y lo incorporaron a la vigilancia. Por eso se ven los policías en la calle. En los barrios se ven los policías patrullando. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Pues yo no sé, a veces yo cuestiono los niveles de conciencia de quienes permiten que esas cosas pasen. Cuando digo quienes permiten, son los que utilizan a nuestros policías para resolver de manera individual un problema cuya solución es colectiva. Así es. Esa es la realidad. De todos modos, vamos a hacer una pausa, se va a integrar a este programa tu gran amigo Elías Cerulle, que fue el autor del 911, sí, y que también, como tú decías al principio, ha hecho una propuesta también de reforma a nuestra policía. Lo grande de todo esto, Elpidio, es el respeto que uno le tiene a esa institución. Sí. Y la misión que hemos asumido de que en todo este proceso ella salga fortalecida. Así que vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestros invitados. Elías, oye, qué placer me da que te hayas reintegrado ya a este panel sobre todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, reforma policial. Vamos a hablar más adelante del 911, que tú fuiste el autor de esa pieza legislativa y que vimos ya como una realidad el viernes, cuando el presidente de la República inaugura esa importantísima herramienta, en fin. Pero tú, en medio de todo este proceso, había una comisión bicameral que nosotros veníamos trabajando con ella. Tú también has hecho una propuesta de reforma a la policía que contribuye a seguir fortaleciendo todo lo que será el producto final que saldrá del Congreso Nacional. ¿Qué elementos le agrega tu propuesta de reforma policial a lo que ya prácticamente habíamos consensuado en la comisión bicameral? ¿Cuáles son los aportes? Bueno, primero que muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este panel, tanto gracias contigo como con Elpidio, que es un colega de mucha experiencia ya, y hablar de este tema que nos apasiona a todos y que además es una necesidad. Mira, el proyecto de reforma policial de nosotros no agrega, modifica todo. Es una visión 180 grados de diferencia, no 360 porque vuelve al mismo punto, 180 grados porque cambia la dirección de lo que hemos venido teniendo. Lo que pasa es que no se hubiera entendido antes de aprobar el 911. Antes de eso yo hubiera sometido ese proyecto de ley y probablemente el cuerpo legislativo lo hubiera echado hacia un lado.
Ahora con lo que empiezan a ver a partir de ahora de la inauguración y de la participación del sistema de emergencias 911, pues todo cambia a nivel de seguridad, porque por primera vez se tiene un eje de comunicación entre los servidores de la seguridad ciudadana y el ciudadano. Antes no lo había, antes uno tenía 20.000 teléfonos en la cartera de cada rincón diferente del país. Hoy día, aunque solamente en algunos lugares del país, pero eventualmente en todo el país, tú vas a tener un acceso a tu necesidad de seguridad con simplemente 3 dígitos en un teléfono. Así es. Entonces ya la policía, y lo dice así el proyecto de ley, la policía que habíamos conocido hasta antes de este momento, ya no es funcional a partir de este momento. Ya la policía necesita un cambio, pero un cambio general, un cambio completo, un cambio integral, que viene desde el nombre. Ya no tienes razón de llamarse Policía Nacional. Lo primero es que debe llamarse Policía Dominicana, porque los conceptos de Policía Nacional tienen más que ver con aquella lucha entre policías y Fuerzas Armadas, entre Ejército Nacional, Fuerza Aérea Dominicana, la Marina de Guerra, y entonces la policía tenía que ser nacional porque era un cuerpo parecido al castrense. Y tiene lógica lo que tú estás planteando, porque por ejemplo en los Estados Unidos es la policía de Nueva York, la policía de Los Ángeles, la policía de Washington, es decir que no deja de tener, por ejemplo, alguna lógica, y pienso que ese ingrediente habrá que debatirlo y ponerlo sobre la mesa. Yo creo que... Y es bien interesante porque le va a dar a la policía la oportunidad de trabajar con los aspectos locales. Los aspectos de seguridad nunca son nacionales, solo los de seguridad de Estado, pero los de la seguridad individual no. Estamos de acuerdo. O sea, yo no puedo ser un policía de tránsito en Jimaní, porque yo ni me lo sé Jimaní, ni tengo idea de Jimaní. Ahora, Elías, ¿cómo conecta? Porque lo que más le interesa al Congreso, y a mí me consta, mucha gente habla del Congreso sin saber ni siquiera lo que dice. Nosotros que estamos conectados con el Congreso de la República, por eso esa relación que hay, y cada vez que nosotros como fundación, cada vez que nos pronunciamos respecto al trabajo del Congreso, lo hacemos con mucha objetividad. Pero ¿cómo conecta? Porque esa ha sido una de las grandes preocupaciones, la policía con la ciudadanía. ¿Cómo puede contribuir lo que ustedes están debatiendo? Tu propuesta, la del presidente Medina, había otra anterior que era la del presidente Fernández. Es decir, ha habido muchas propuestas. Y yo creo que algo saldrá y saldrá bien. ¿Cómo conecta a la policía con la ciudadanía? Bueno, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, porque la propuesta anterior, como le dije a la comisión en el día de ayer que estuvimos fuera, correcto, le dije, el estar arreglando artículos, que es lo que hemos hecho con las modificaciones policiales, y yo traigo una historia. Mi primera propuesta de ley como nuevo legislador fue una reforma policial, y que creí que la habíamos aprobado después de 6 meses de estudio, y resultó que por lo que votamos era diferente a lo que habíamos discutido. Entonces, eso pasa mucho. Se armó un lío en el Congreso en aquellos tiempos, año 2002 por ahí, que fue histórico. Es que no estábamos preparados para esa reforma, ¿eh? Es una institución muy sencilla. Claro, yo también era un joven legislador que creía que el mundo se podía cambiar rápido. Me he ido dando cuenta que es tallado el mundo, que hay que irle dando golpecitos de lado. No, y que hay que tener una visión holística para uno darle respuesta a los problemas ya. Sí, entonces, en lo que conecta, el principio base es dejar de entender la policía como un cuerpo nacional, pero también dejar de entender la seguridad ciudadana como si bien es una responsabilidad del Estado, el Estado no es el Poder Ejecutivo. El Estado tiene una composición orgánica y la seguridad ciudadana no puede ser dirigida desde un eje central en la particularidad. ¿Y cómo va a conectar? Cuando vean los consejos en la ley, que de paso te traigo para que veas, lo único que no está incluido ahí es la parte de tránsito, porque como dice la propuesta de ley, eso es un tema aparte, que es del mismo grosor de la ley, que es la base fundamental de la seguridad ciudadana en un país que no lo entendemos así, porque cuando uno antes veía un tráfico con el bombo blanco, tenía que buscarse el menudo en el bolsillo, y cuando hoy día ve un AME lo que hace es que se asusta. Todo el tema de seguridad ciudadana tiene un basamento inicial en el tráfico, en el derecho, no en que me pare un policía, no, en el derecho que yo tengo de pasar por una calle, en el derecho que yo tengo de caminar por una acera sin que me obstruya una construcción y no me obligue a bajar a la acera. Ese tipo de ejercicios que trae la ley ahora va a llevar a la creación de una nueva visión del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en la propuesta dice que en vez de haber el Consejo como se contempla hoy, que está dominado por generales policiales, el Consejo plantea un Consejo de Seguridad Ciudadana que está bajo el control político y un Consejo Ejecutivo Policial que está así bajo control de la policía, porque la tarea policial es de los policías. Ahora, la tarea de seguridad ciudadana es un componente que no solo es de acción policial, y entonces la reforma contempla una variación y entonces te lleva a los consejos de seguridad provinciales, que son los que tienen que tener a cargo la tarea continua y diaria
de que el ciudadano que no vive en la capital también tenga la misma calidad de seguridad. ¿Por qué? Porque tú vivas en Moca, por poner un lugar, una ciudad que yo quiero muchísimo, la seguridad de Moca tiene que ser menos efectiva que la de la capital. Si todo lo contrario, si hay ejercicios de seguridad ciudadana en Moca y hay organismos dedicados a eso y que están empoderados, la seguridad de Moca va a ser mejor que la de la capital porque es más pequeño y tiene menos riesgo de que se abra el nivel de riesgo. Y entonces cuando veas la ley te vas a dar cuenta que al haber desbaratado el componente nacional y convertirlo en un componente local, y cuando completemos la parte del tránsito, entonces tú como ciudadano vas a tener una comunicación porque el policía pasa a ser un garantista de tu derecho, no un oficial de presión como es hoy día, no un ejecutor de la coerción en la calle, no el temeroso. Eso no es un policía. La ley crea o demanda que se cree un estado de cultura donde el policía sea educado. Tú me dirás, bueno, Elías, pero estamos en la República, pero debemos dejar esos cuentos ya, porque yo vivo hace 40 y pico de años en la República, entonces ¿cuántos años más faltan hasta que nos pongamos a hacer las cosas como son? Entonces trae una cultura para que el policía entienda que su función no es parar al que se lleva el semáforo en rojo, es evitar que alguien provoque un accidente con el que tiene derecho a pasar en verde. Es prevención. Un cambio de visión, básicamente. Es importante esa visión. Yo creo que yo le decía a los miembros de la comisión que yo quería, en lo que fuese posible como fundación, cooperar en todo este proceso y en todo este debate que vuelve y se abre y que lo que busca es fortalecer una institución, y lo he dicho muchas veces y tú lo sabes, que es clave. O sea, por ejemplo, el Pidio y yo hemos hecho muchos viajes viendo cómo se produjeron reformas policiales emblemáticas, y entre las cosas que uno vio fue que había países en donde ya no existe Fuerzas Armadas, pero no conocimos el primero que no tenga una Policía Nacional. O sea que esto es clave y tenemos que ver de qué forma la podemos fortalecer. Sobre todo porque tú has dado en el clavo en algo. Uno de los problemas de cómo darle respuesta al tema de la seguridad ciudadana es que muchas veces la ciudadanía se siente separada de la institución. Claro. Entonces tenemos que crear una ley que pueda contribuir, como tú estás planteando ahí, a que la policía se acerque a la ciudadanía. Y yo creo que si eso se logra, y parecería que se puede lograr, yo creo que eso sería todo un éxito, en honor a la verdad. Claro. Sí, uno de los proyectos de ley, el que envía el Ejecutivo, incorpora la creación de la Dirección de Asuntos Comunitarios, que es una creación y que pasaría a formar parte del Consejo Superior Policial. Lo más importante es la visión de que no puede haber eficacia en la actuación policial si no hay integración de la ciudadanía a través de sus organizaciones. Esa parte de la ley es sumamente interesante. Claro. Porque cuando el gobierno del presidente Fernández creó el programa Barrio Seguro, en los lugares que lo desarrolló, alcanzó altos niveles de seguridad y redujo el riesgo en esa zona. ¿Por qué? Porque los comunitarios se organizaron y elegían equipo de dirección que participaban junto con la policía, junto con el Ministerio de la Policía, el Ministerio de Interior y junto con los funcionarios en el diseño de políticas con la que se intervenía el espacio donde funcionaba el programa Barrio Seguro, que ahora se llama Vivir Tranquilo. Es importante y es un elemento que nosotros le vamos a poner mucha atención, garantizar la participación de la ciudadanía organizada en el diseño de la política de seguridad ciudadana. De lo contrario, podemos tener una buena policía, pero desconectada y eso es fatal, de los intereses colectivos. Claro. Y algo que es importante, esa ciudadanía organizada a través de juntas de vecinos, fundaciones, organizaciones comunitarias, tiene que supervisar a la policía. Y ojalá esas organizaciones pudieran ser tomadas en cuenta para evaluar a los propios policías que prestan el servicio en su comunidad a los fines de considerar esas opiniones para los ascensos de esos policías.
Hay un modelo policial que es el de Nicaragua. Yo no sé si ustedes lo conocen. Sí, la mejor policía. Es la mejor policía de Centroamérica. Y conjuntamente con la policía de Colombia son las dos mejores policías de América Latina. Y la dirige una mujer médico. Increíble. Y también cómo ella integró esa visión que ustedes plantean y que plantea tu proyecto. Elías estaba medio bravo conmigo porque yo para provocarlo le decía en una conversación informal: yo no estoy de acuerdo con tu proyecto, pero yo no conozco el proyecto de Elías. Al contrario, era como para que él me dijera a mí de qué era de lo que se trataba. Y la verdad es que es sumamente interesante. Ahora, tú fuiste el autor del 9/11 o el que tuviste liderazgo al interno del Congreso Nacional. Sí. A ti, yo no sé si fue que te cayó un rayo una noche y se te ocurrió poner el tema sobre la mesa. Un tema que nadie creía en eso, ¿eh? Y que gracias a Dios, sobre todo a la cooperación internacional, hemos hecho posible una herramienta que va a contribuir inclusive hasta para mejorar el comportamiento de los actores que le dan respuesta al problema de la seguridad, porque ellos van a estar vigilados también. ¿De qué es lo que se trata esto? Que, bueno, de una manera magistral, el presidente de la República inauguró el viernes pasado. Bueno, mira, lo importante es entender primero que yo tuve 7 años en el Congreso, trabajando con diferentes comisiones, lograr un consenso de algo nuevo en el Congreso no es tan fácil. Modificar una ley es más fácil. Claro. Ahora, crear algo que no había, todo el mundo entraba en el tema del costo, pero es que eso es un problema de derechos ciudadanos. Ahora, lo que se trata del 911 es que por primera vez el ciudadano, siempre hemos dicho que tenemos, y todo ello en los discursos presidenciales, que voy a aumentar policía, que bajo policía, que lo que pasa es que los policías están en manos de aquel, pero el ciudadano nunca ha tenido comunicación, porque usted llamaba a un cuartelante y le contestaba: buenas noches, a su orden. ¿Y qué me habla? Y si tú no decías, yo hice una llamada el día del 911 en el Congreso y llamé a la policía, y contestó una persona y dijo: aló. Yo: sí, buena, tengo una emergencia. ¿Quién me habla? Y traté yo me tomó como 10 minutos el que la persona me dejara. Ya tú estuvieras muerto. El 911 es tener 3 dígitos en el país, aunque empecemos en 2 provincias hoy día, para tú acceder a la responsabilidad del Estado de que tú vivas seguro, tranquilo y que tengas una asistencia estatal a la hora de una emergencia. Eso no existía, pero existe en muchísimos países del mundo. Y cuando la gente hablaba de recursos, yo decía siempre: lo caro es comenzarlo. Y recuerdo el primer día que fui a la oficina del presidente Danilo con el proyecto de ley en la mano. Y dije: presidente, este es el mejor proyecto de ley que nosotros vamos a aprobar en este tiempo, porque le vamos a cambiar la cara, la atención ciudadana. El presidente lo ve, mandó a buscar inmediatamente al ministro Gustavo Montalvo, se lo pasa y le dice: estúdienlo, me parece interesante. Y a partir de ahí el respaldo del gobierno a ese proyecto de ley. Cuando fuimos en la visita antes de la inauguración, el diputado Elpidio del gobierno y de nosotros como fundación también. No. Que fuimos de los primeros que nos pronunciamos a favor de una iniciativa de ese tipo. No, y con un respaldo evidente. Pero la emoción el día que fuimos antes de la inauguración fue ver que se le diera tanta acogida a algo que es tan necesario. Porque cuando yo salí diputado yo tenía 7 ambulancias, un carro de policía que le pagaba para que la zona tuviera policía y un carro fúnebre. Eso a mí no me toca como legislador. Claro que no. Pero tú tienes que bajar ahí para ver a quién le toca, porque al que le toca yo no va. Yo sé. Ya este uno cambia la cara y esto se ha convertido en una revolución del pensamiento. El senador Tommy Galán dijo en esa reunión: a partir de ahora hay que entender la seguridad ciudadana desde otro punto de vista. Y eso es lo que viene a respaldar el proyecto de ley que nosotros estamos impulsando, trabajando y con el respaldo de la comisión para sacar una ley posible, porque no hay que ser iluso y decir lo vamos a aprobar todo. Yo me conformo que pase como pasó con el 911. La ley que salió es la ley posible y el gobierno ha hecho más que lo que la ley tiene. Claro. Lo mismo va a pasar con la policía, porque los policías se van a integrar y necesitamos definitivamente el apoyo de ustedes en la integración, en la consejería, en el asesoramiento. Como yo le dije a la comisión, mi interés no es ser protagonista. Si tú te das cuenta con el 911, mi protagonismo es mínimo. Mi satisfacción personal es mayor que el protagonismo. Bueno, es ahora que la gente comienza a saber que tú fuiste el líder de ese proyecto, esa es la verdad. Sí. Pero las cosas hay que decirlas como son, así como tú has sido líder de otros proyectos interesantísimos, y yo creo que eso es positivo. Ahora, la gente cuando se implementan estas, porque eso es una mega obra, Sí.
Eso es una mega obra. O sea, cuando tú ves aquello, eso es una cosa impresionante. Yo le decía al Pidio, tú no te había incorporado al programa, pero la nitidez de las cámaras, cuando yo vi aquello, yo estoy ya, inclusive, estoy llegando a pensar que yo me voy a bañar en traje de baño en mi casa, porque es una cosa impresionante. Sí. O sea, no hay duda de que el que quieran agarrar lo van a agarrar. Tecnología de punta. Porque la tecnología es de punta. Sí. Eso cuesta mucho dinero. Yo recuerdo que cuando se dio el debate del 9/11, el Pidio hizo una propuesta que por poco lo matan. O sea, la opinión pública le cayó arriba, lo de los 20 centavos aquello. Una cosa que la gente no entendió. Sí. Obviamente, todo esto son procesos, inclusive esto tiene un componente educativo muy alto. Sí. ¿Cómo vamos a sostener esto? Porque esto cuesta plata. O sea, ¿cuáles mecanismos se crearon? Yo sé que tú me vas a decir, bueno, la comunidad internacional está muy interesada. Decía el presidente que casi el 50% de lo que se ha gastado han sido donaciones. Sí. ¿Cómo va a ser aquello? Mira, lo primero es que ellos tienen que hacer con la práctica una reingeniería del gasto público. Porque mucho del dinero que se usa en el 911 ya está. Lo que pasa es que estaba usado de una manera incorrecta o estaba en dispendio. Ahora los términos de asignación presupuestaria en materia de salud pública, en materia de emergencia, en materia de policía, ya tienen un canal de dirección porque ya no responden a que un jefe solicite. Responden a una necesidad que el 911 se convierte, digamos que en un analista de las necesidades y va a pasar un informe de necesidades y le va a decir a la policía, miren, en Dajabón usted no tiene vehículos, usted necesita tener 3 vehículos y usted tiene presupuesto para 17 vehículos, 3 de esos van en Dajabón. El problema es que hasta ahora, y por eso la población no entendía cuando hablaban de cobrar, a uno le viven poniendo impuestos y uno no ve. El 911 es algo que tú vas a ver. Y yo comentaba ahí en ese día que no habiendo arrancado. Ya yo vi la cámara que hay por mi casa. No, yo tuve una emergencia a las 2:30 de la mañana con un hijo mío. Llamé a la policía normal, a la central normal, que por suerte atendieron bien, y ellos llamaron porque ya tenían en práctica el 911 y al lugar del accidente de mi hijo, eran 2:30, 3 de la mañana, llegaron más de 4 vehículos de policía, pero en minutos. Y cuando yo llegué ya estaban ahí. Mi hijo me llamó y me dijo, papi, ven al Paso, que yo estoy rodeado de policías, porque él quedó en un accidente en una zona de alto riesgo. Y eso me dio a mí una gran satisfacción, inclusive es un poquito de checha con los policías al final, porque ellos me comentaban su emoción. Cuando tú logras que el cuerpo ejecutor esté enamorado de un proyecto, ya es otra cosa. Señores. Entonces, en materia de costos, cuando venga la reingeniería, y eso se va a aplicar para el próximo presupuesto, ya entonces sí sabremos qué es lo adicional. ¿Cuál era el problema del 911 y por qué el tema de los 20 pesos? Porque se entendía, hay que buscar un dinero para todo el proyecto. No es cierto. Lo que hay que buscar un dinero para arrancar el proyecto. Después de arrancado, ahora hay que sentarse la próxima vez que se haga presupuesto, cuando Salud Pública diga yo necesito 100 ambulancias, 911 va a decir, ¿pero para qué? Porque mi mapeo dice que con 60 tú lo haces. Cuando la policía diga yo necesito 400 camionetas, 911 dice no, pero con 250 estamos actuando bien. Entonces ya hay un control de Estado con una comunicación directa con el director del Estado, que es el presidente de la República, y va a tener un escaneo de la necesidad real. Después de ahí sí hay que agregar costos porque el mantenimiento de ese edificio es altamente costoso. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale salvar una vida en 10 minutos? ¿Todo el dinero? No, aparte de que hay un problema. La gente se siente insegura. Los niveles de criminalidad han aumentado. Y si no han aumentado, esa es la percepción de la ciudadanía. Así es. Esa es la herramienta. Y eso va a traer como consecuencia que mejoremos la policía, la reformemos, porque una cosa encadena la otra. Esa es la verdad. Ahora, hay un aspecto de la policía que para nosotros como fundación es fundamental. Y es todo lo que tiene que ver con ver de qué forma nuestra policía, su imagen institucional, más que mejorarla, que cambie totalmente. Así es. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sabemos que una ley es una hipótesis de trabajo. O sea, la ley que saquemos del Congreso tampoco
esa va a ser la solución. Va a haber, vamos a tener que hacer un compromiso político. La propia clase empresarial o los sectores privados que utilizan muchos policías, esa es la verdad, van a tener que desprenderse de ellos. ¿Qué se ha diseñado? Porque no se trata nada más de que aprobemos una ley. Después viene el diseño de una serie de políticas públicas en donde, como tú muy bien decías, el Ejecutivo es el jefe del Estado. Pero sucede que el Ejecutivo es el gobierno es un ala del Ejecutivo. ¿Qué se ha planteado en esa dirección? Mira, la policía tiene que ser atractiva para el ciudadano. El ciudadano que quiera ingresar a la policía debería de alguna manera ver el atractivo que significa pertenecer a la institución. En este momento, la jefatura de la policía pide a 200 ciudadanos, a 2.000 ciudadanos que ingresen a la institución y te está ingresando 500, muy poco. 600. No hay un interés. Y no es lo mejor. Es que no hay incentivo de la sociedad que ingresa a la policía. Cuando tú transformes la institución y dé garantías sociales, salariales a quienes quieran ingresar a la institución para prestar sus servicios policiales, entonces la gente se va a matar por ingresar a la policía. Nosotros entendemos, y estamos incluso, esto es parte de la discusión, nosotros tenemos que hacer una propuesta salarial. Es decir, un policía no puede ganar menos de 2 o 3 salarios mínimos. Es que no puede. No puede ganar menos. No puede. Cuando un policía tenga buenos incentivos salariales, entonces harán filas ahí en el Palacio de la Policía para solicitar su ingreso a la institución, y entonces la institución los va a seleccionar de acuerdo a su perfil. Ahora tiene que coger lo que aparece. Cuando la policía sea transformada, entonces la policía va a seleccionar lo mejor de la sociedad para que forme parte de su institución y le dé servicio a esa sociedad. No hay duda. Elías, nosotros como fundación, y viendo el entusiasmo que hay en la Cámara de Diputados, porque nos consta, estamos en la mejor disposición de asistirlo desde el punto de vista técnico. Nosotros sabemos que ustedes manejan muy bien los conceptos, ustedes son los congresistas, pero a veces opiniones autorizadas siempre hacen falta. Así es. Pero queremos ser parte de este proceso porque la verdad es que estamos conscientes que desde el Congreso Nacional se ha hecho un trabajo. Vimos lo que se hizo en la Comisión Bicameral, vimos lo que tú estás proponiendo ahora, que viene a complementar y a mejorar en muchos de los aspectos que probablemente aprobamos en el Senado. Y yo quiero que ustedes cuenten con eso y lo hago de manera pública. Ahora, ¿vamos a tener una ley de policía este año? Claro que sí. Sí, sale este año. Claro que sí. Es así. Este año. Y la estamos trabajando casi como si fuera intensivo. Ojalá y que sea así, porque yo estoy convencido que si ni tú hubieses sido congresista, ni si tú no hubieses sido diputado y si yo no hubiese sido abogado, probablemente nosotros, es tanto lo que nos gusta la institución, nosotros hubiésemos sido policías. Probablemente. A mí no me cabe la menor duda. Probablemente. Señores, en nombre de la Fundación, es increíble, pero el tiempo se agotó. Así es. Pero qué oportuno, Elías, que tú hayas venido y te hayas incorporado a este conversatorio, porque la verdad es que no hubo un solo desperdicio. Yo vivo de interrogar a la gente, no solamente en las cosas que dijo Elpidio, sino también en las que dijiste tú. Así que en nombre de la Fundación te agradezco el que hayamos hecho este programa, que no deja de ser un programa que seguirá socializando todo lo que son estas reformas y sobre todo lo que tiene que ver con la implementación del 911. Así que muchísimas gracias. Un placer para nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.